Mi padre me expulsó de casa y entregó la empresa familiar a mi hermano como si yo no existiera. Me fui en silencio, sin rogar ni discutir. 6 meses después, cuando todo comenzó a derrumbarse y me llamó llorando, decidí no contestar, porque ya era demasiado tarde. Cuando tenía 15 años ya sabía que no era el hijo favorito. Lo sentía en los silencios, en las comparaciones constantes, en las miradas que se desviaban cuando yo hablaba. Aún así, jamás imaginé que algún día mi propio padre sería capaz de mirarme directamente a los ojos y decirme: «Empaca tus cosas, Ethan. Aquí ya no tienes lugar». Hoy tengo 30 años, y esa escena sigue repitiéndose en mi cabeza más veces de las que me gustaría admitir. Para entender cómo llegamos hasta ahí, tengo que retroceder un poco. Soy Ethan, el segundo hijo de una familia que siempre idolatró al primero. Mi hermano mayor, Tyler, me lleva 2 años. Alto, carismático, con esa facilidad natural para decir siempre lo correcto en el momento justo. Podía romper mi bicicleta, mentirme descaradamente al respecto, aún así, terminar recibiendo elogios por admitirlo después. Yo, en cambio, era el silencioso. El que agachaba la cabeza, trataba de ayudar, limpiaba desastres que no había causado y aún así escuchaba la eterna pregunta: ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? Crecimos en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y los apellidos pesan. El nuestro tenía un valor especial por el negocio familiar que se había levantado desde cero. Mi abuelo fue quien lo fundó, Michie & Sons Auto, un taller de reparación y restauración que con los años se volvió casi legendario en la zona. Mustangs clásicos, Impalas de los 60, motocicletas Harley restauradas con paciencia artesanal. Esos vehículos pasaban por el taller como si fueran reliquias familiares. Había orgullo en eso. Cuando mi abuelo se retiró, mi padre, Robert Michie, tomó el control. Dirigía el negocio como un comandante militar, estricto, eficiente, sin espacio para errores ni sentimentalismos. Pero, sobre todo, era un hombre difícil de complacer, especialmente conmigo. Tyler podía bromear durante una llamada con un cliente y recibir una palmada de aprobación. Yo podía quedarme 3 horas extra ordenando el área de herramientas y escuchar. No pierdas tiempo en cosas que nadie ve. Al llegar a mis 20s, quedó claro para todos que Tyler sería el heredero del taller. Y, honestamente, yo estaba en paz con eso. Nunca quise ser el jefe. Disfrutaba trabajar entre bastidores, ajustar motores, diagnosticar fallas complejas, encontrar repuestos que nadie más lograba conseguir. No necesitaba protagonismo. Solo quería formar parte del legado. De aquello que mi abuelo había construido con sus propias manos. Algo de lo que hablábamos cuando yo tenía 10 años, mientras compartíamos hamburguesas grasientas y yo creía que apretar tornillos era el mejor trabajo del mundo. Con el tiempo, sin embargo, las cosas empezaron a torcerse. Primero fueron detalles pequeños. En las reuniones de equipo, mi padre pedía la opinión de Tyler e ignoraba por completo la mía. Incluso cuando yo había resuelto un problema el día anterior. Una vez sugerí modernizar el sistema de inventario. Tyler se rió, y mi padre comentó en tono burlón: «¿Escuchaste eso, Tyler? Ethan quiere arreglar algo que funciona perfectamente». La risa dolió más de lo que debería. Dejé de opinar. Después vinieron los problemas de dinero. Mi salario era menor que el de mi hermano. Cuando pregunté por qué, mi padre respondió que Tyler estaba siendo preparado para liderar el negocio. Yo no. Que debía sentirme afortunado de estar ahí. Me tragué el orgullo y lo dejé pasar, convencido de que quizá tenían algún plan para mí. El golpe definitivo llegó el año en que cumplí 28. Vivía en el pequeño departamento sobre el taller. No era nada lujoso, pero era gratuito y me permitía ahorrar para comprar algo propio. Cada mañana me levantaba temprano, tomaba café y ya estaba trabajando antes de que el resto llegara. Hacía diagnósticos, gestionaba pedidos especiales, trataba con proveedores de otros estados. Tareas que Tyler jamás tocaba. Aún así, seguía siendo invisible. Hasta que una noche mi padre convocó a una reunión familiar. Eso ya era extraño. Nunca hacíamos ese tipo de cosas. Mi madre preparó lasaña. Tyler sonreía como si supiera algo que yo no. Yo sentía un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Nos sentamos alrededor de la mesa y mi padre carraspeó, como si fuera a leer un testamento. Dijo que había tomado una decisión importante. Que había llegado el momento de comenzar la transferencia de la empresa. Mi madre evitaba mirarme. Entonces lo dijo, con total naturalidad. He firmado el traspaso completo del negocio a Tyler. A partir del próximo mes. Intenté procesarlo. Y entonces añadió, casi como un detalle menor: y Ethan, tendrás que desocupar el departamento a fin de mes. Tu hermano necesitará ese espacio. Miré a todos esperando que alguien dijera que era una broma. Que mi madre interviniera.
Que Tyler dijera que eso era demasiado. Nadie habló. No grité. No discutí. Ni siquiera pregunté por qué. Asentí, me levanté y me fui. Eso fue hace 6 meses. Esa misma noche empaqué mis cosas, conduje antes del amanecer y no miré atrás. Conseguí un departamento modesto en el pueblo vecino, acepté trabajo en un taller competidor y empecé desde cero. Allí nadie conocía mi apellido. Nadie sabía quién era mi padre ni qué había heredado mi hermano. Solo veían lo que yo sabía hacer. Y eso fue suficiente. Hace 3 días, mi teléfono volvió a sonar con un número que reconocí de inmediato. Era mi padre. La primera vez desde aquella noche. Dejé que sonara. Vi aparecer el aviso de correo de voz. Más tarde lo escuché. Su voz sonaba áspera, quebrada. Ethan, por favor, algo pasó. Necesito hablar contigo. Es sobre Tyler. No devolví la llamada. Aún no. Porque en su tono había algo distinto. Algo que me dijo que, por fin, todo estaba empezando a desmoronarse. Cuando no respondí, esperaba que reaccionara con enojo. Siempre lo hacía cuando no obtenía lo que quería. De niño, la decepción no venía en forma de conversación. Venía como silencios fríos, comentarios hirientes, humillaciones públicas frente a mi hermano. Pero esta vez fue diferente. Al día siguiente volvió a llamar. Dejó otro mensaje. Ya no intentó ocultar la desesperación. Por favor, Ethan. No sé a quién más recurrir. Llámame. Me equivoqué. Y por primera vez, entendí que el error ya no era mío. Lo escuché 2 veces seguidas. Es curioso cómo, a veces, hace falta un error grave para darse cuenta de a quién dejaste atrás. Aún así, no estaba listo para devolverle nada. Ni una llamada, ni una visita, ni siquiera un mensaje corto. Necesitaba tiempo para procesarlo, para asegurarme de que no estaba a punto de volver a entrar en otra tormenta disfrazada de comida familiar y promesas vacías. Porque la verdad es esta, los 6 meses anteriores a ese mensaje de voz no fueron solo un periodo de sanación. Fueron un golpe de realidad. Empecé a ver con claridad cosas que durante años había decidido ignorar. Como aquella mañana de domingo en la que arreglé solo el elevador hidráulico del taller. El mantenimiento debía haberse hecho antes, pero Tyler olvidó programarlo. Yo me presenté temprano, desmonté piezas, ajusté válvulas y dejé todo funcionando. Eso nos ahorró miles en reparaciones mayores. Mi padre no dio las gracias. En lugar de eso, me preguntó por qué no había barrido el piso también, ya que estaba allí. O la Navidad anterior a esa, cuando Tyler recibió un reloj Rolex envuelto en papel brillante, mientras que a mí me entregaron una tarjeta de gasolina de $25, acompañada de un apretón de manos. No necesitaba el dinero ni el reloj, pero uno nota esas diferencias. Las recuerda, sobre todo cuando ni siquiera escriben tu nombre en la tarjeta. Nada de eso, sin embargo, se comparó con lo que ocurrió la semana posterior a mi cumpleaños número 29. Acababa de regresar de visitar a un proveedor fuera de la ciudad. Había manejado 5 horas seguidas para conseguir una pieza rara de un Guanajuato del 69 que necesitábamos para un cliente importante. Era responsabilidad de Tyler, pero decidió irse a Tahoe con su novia ese fin de semana. Me dejó una lista mal escrita y 0 contexto. El lunes por la mañana llevé la pieza al taller. Al entrar a la oficina, encontré a Tyler recostado en la silla, con los pies sobre el escritorio, sosteniendo una taza de café frío carísimo, como si el mundo le perteneciera. Mi padre estaba a su lado, riéndose de una historia que yo probablemente había vivido en carne propia y que ahora Tyler relataba como si fuera idea suya. Cuando me vieron, Tyler levantó la mano con desgano. «Hey, ¿conseguiste la pieza?» La levanté aún dentro de la caja. Mi padre dio una palmada. «Ese es mi hijo. Siempre confiable». Estuve a punto de sonreír. A punto. Hasta que añadió. «Es bueno tener a alguien como tú apoyando el liderazgo de Tyler. No todos nacen para liderar, y eso está bien». Sentí el golpe en el pecho. Apoyando el liderazgo de Tyler, como si no hubiera manejado 10 horas ida y vuelta porque él había abandonado su responsabilidad. Como si no llevara un año entero cubriendo huecos mientras él jugaba a ser director ejecutivo en redes sociales. Esa misma noche regresé al pequeño departamento sobre el garaje y empecé a empacar. Mi padre dijo que era mal momento, que estaba exagerando. Tyler afirmó que necesitaba un baño de realidad, que papá solo buscaba lo mejor para la empresa. Así que me fui. Sin discusiones, sin lágrimas, sin portazos. Simplemente me alejé en silencio de una familia que solo me veía cuando necesitaba algo. Creí que ese había sido mi punto de quiebre. 6 meses después llegó el mensaje de voz. Mi padre sonaba como si hubiera tragado vidrio. No lo llamé de inmediato, pero algo empezó a inquietarme. No era preocupación, era curiosidad. Si él me estaba llamando para pedir ayuda, algo debía haber salido muy mal.
Hice algo que no había hecho en meses. Volví al pueblo. No fui al taller. Estacioné frente al viejo restaurante donde los mecánicos solían almorzar. El lugar seguía allí, con el mismo cartel agrietado y los mejores hot dogs con chili que uno podía comer a la 1 de la madrugada. Me quedé dentro del auto observando. Cerca del mediodía vi salir a uno de los antiguos empleados, Mike, con una bolsa para llevar. Había trabajado en Michey y Asociados desde antes de que yo supiera conducir. Era un tipo sólido, de niño me llamaba pequeño mecánico. Bajé la ventana. Me miró fijamente, como si dudara de que fuera real, y luego sonrió. Ethan, pensé que habías desaparecido. Solo estoy de paso, respondí. Se acercó al auto y bajó la voz. ¿Ya lo escuchaste? Fruncí el ceño. ¿Escuchar qué? Silbó despacio. Tus hermanos hicieron un desastre. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué tipo de desastre? Miró alrededor, como asegurándose de que nadie oyera. No salió de mí, ¿sí? Tyler está drenando el negocio. Fiestas, viajes personales cargados al taller, honorarios para consultores que no existen. Hay proveedores sin cobrar desde hace meses. Los clientes están retirando sus autos. El lugar apenas se sostiene. Me recosté en el asiento. Ahí estaba. El comienzo del derrumbe. Agradecí a Mike y me fui. No visité a mi padre. Aún no. La imagen se quedó conmigo, el taller que antes vibraba entre máquinas, humo y música country, ahora silencioso. Bahías vacías. Clientes ausentes. Un legado apagándose. Y por primera vez, no sentí culpa. Sentí claridad. Esa noche escuché el tercer mensaje de voz. El que nunca había querido reproducir. Ethan, debí escucharte. Debí verlo antes. Tyler está en problemas. Todos lo estamos. El taller ya no es lo que era. Necesito tu ayuda. No sé qué más hacer. Sonaba distinto. Más pequeño. No como el hombre que antes me gritaba por usar la llave equivocada. Sonaba cansado, desgastado. Pero él no era el único que había cambiado. Mientras el taller se venía abajo, yo había estado construyendo algo nuevo. En el garaje donde entré a trabajar después de irme, supieron ver lo que valía. En 3 meses me ascendieron. No dirigía todo, pero tomaba decisiones, ganaba respeto y, por primera vez, sentía que pertenecía a algún lugar. Además, en silencio, había empezado algo propio. Un canal de YouTube llamado Wrench and Rust. Solo yo, restaurando autos, mostrando cómo devolverles la vida. Los primeros vídeos apenas alcanzaron 10 vistas. Hasta que uno despegó, la restauración de un Challenger del 72, con tomas aceleradas y narración. Ahí, todo empezó a cambiar. Alcancé los 100.000 suscriptores en apenas 3 meses. Aún me cuesta decirlo sin incredulidad. Todo ocurrió de forma progresiva, casi silenciosa, hasta que dejó de serlo. Un vídeo empezaba a despegar, luego otro, y de pronto el contador subía más rápido de lo que yo podía procesar. Las marcas comenzaron a escribir. Primero correos tímidos, después propuestas más claras, patrocinios, menciones, colaboraciones a largo plazo. No me volví rico de la noche a la mañana, pero dejé de sentirme invisible. Y eso, después de tantos años siendo el segundo plano de mi propia historia, significaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Por eso lo que ocurrió después dolió tanto. Justo cuando empecé a pensar que había cerrado definitivamente esa etapa de mi vida, cuando sentía que por fin estaba avanzando sin mirar atrás, apareció un paquete en el buzón de mi edificio. No tenía remitente. No había logo, ni dirección de retorno, ni una nota explicativa. Solo mi nombre, escrito con una caligrafía que reconocí de inmediato, aunque me negué a aceptarlo al principio. Lo sostuve unos segundos antes de abrirlo, como si mi cuerpo supiera que dentro había algo capaz de desarmarme. Dentro encontré una fotografía enmarcada. Yo debía tener unos 10 años. Sostenía una llave inglesa ridículamente grande para mi edad, tan pesada que la agarraba con ambas manos. Mi abuelo estaba a mi lado, firme, tranquilo, con una mano apoyada sobre mi hombro como si quisiera decirme que todo iba a estar bien. Detrás de nosotros, colgado sobre la pared del taller, se veía el viejo cartel original de Miche y hijo, antes de los rediseños, antes de los cambios, antes de que el lugar dejara de ser lo que era. Dando vuelta el marco encontré una nota pegada con cinta. 5 palabras, escritas con cuidado. Él siempre creyó en ti. No había firma. No había fecha. No había explicación. Pero no la necesitaba. Sabía exactamente quién había enviado eso. Solo una persona tenía acceso a esa fotografía. Solo una persona sería capaz de usarla para tirar de un recuerdo que yo llevaba años manteniendo enterrado. Mi madre. No había sabido nada de ella desde que me fui. Siempre fue la espectadora silenciosa, la que nunca levantaba la voz pero tampoco intervenía.
La que preparaba la cena mientras las discusiones estallaban en el taller o en la mesa. Nunca habló mal de mí, es verdad. Y adoraba a mi abuelo. Por eso ese mensaje fue más devastador que cualquier reproche directo. Me obligó a recordar cómo era el taller antes de todo. No lo que se convirtió bajo la dirección de mi padre y de Tyler, sino lo que fue cuando mi abuelo estaba al mando. No se trataba de prestigio ni de imagen ni de favoritismos evidentes. Se trataba de trabajo bien hecho. De paciencia. De devolverle la vida a algo que otros daban por perdido. De respeto por el oficio. Por un momento pensé que quizá eso era lo que me estaban pidiendo ahora. No volver por mi padre. No volver por Tyler. Sino por el legado. Por la esencia de lo que ese lugar había representado. Aún así, no iba a regresar impulsivamente. No después de todo. Así que tomé otra decisión. En lugar de llamar a mi padre, llamé a alguien más. A alguien que había visto cómo todo se desmoronaba desde dentro, sin poder hacer demasiado. Y lo que me contó fue la traición real. No una discusión más. No un desplante. Algo mucho más profundo. La persona a la que llamé fue Lauren. Había sido la contadora del taller durante más de una década. Siempre discreta, siempre profesional. Probablemente la única persona que me trató con respeto durante el caos que fue mi último año en Miche y Hijos. Lauren no buscaba protagonismo. No se metía en disputas familiares. Observaba, anotaba, archivaba, y entendía exactamente lo que estaba pasando. Cuando marqué su número ni siquiera esperaba que contestara. Pero lo hizo al segundo tono. ¿Ethan? Preguntó, con una mezcla de sorpresa y cautela. Hola, respondí, caminando de un lado a otro de mi departamento. Perdona que llame así. Solo, escuché que las cosas no estaban bien por el taller. Hubo silencio. Luego una risa seca, cansada. No bien. Es una forma amable de decirlo. Hablamos casi una hora. Me explicó todo lo que había pasado desde mi salida. Tyler había asumido el rol de líder indiscutido. Cambió el logo, impulsó un rebranding agresivo y renombró el negocio como Miche y Performance, intentando convertir un taller de restauración en una marca de lujo moderna. El problema era que los clientes de siempre no buscaban eso. Querían autenticidad, no marketing. Despidió a 2 técnicos históricos. Contrató influencers para sesiones de fotos dentro del taller. Promovió un falso patrocinio con una supuesta empresa de neumáticos que, en realidad, era un montaje armado por un familiar de su pareja. Lauren advirtió a mi padre. Más de una vez. Él no quiso escuchar. O no quiso aceptar que su hijo favorito estaba llevando el negocio directo al abismo. Pero lo peor, me dijo, es el dinero. Me explicó con calma, pero sin suavizar nada. Las cuentas vaciadas. Una segunda hipoteca. Proveedores impagos. Embargos en puerta. Y suficientes irregularidades como para que cualquier auditor serio levantara alertas graves. Me senté, sin fuerzas. ¿Cómo pasó todo esto tan rápido? ¿Por qué tú no estabas?, respondió. No fue acusación. Fue una constatación. Entonces agregó lo que terminó de romper algo dentro de mí. Está intentando culparte a ti. Dice que muchas de las deudas vienen de tu etapa. De tus pedidos. De tus contactos. Entendí entonces qué era la traición. No el robo. No el daño material. La mentira construida para borrar tu lugar en la historia. Las semanas siguientes fueron difíciles. No por nostalgia, sino porque todavía me importaba lo que ese taller había sido. Intenté concentrarme en mi presente. El nuevo taller crecía. Dirigía un equipo sólido. Teníamos lista de espera. Estaba formando a gente nueva. Incluso a un chico joven que me recordaba a mí mismo cuando todavía creía que el esfuerzo era suficiente. Y mientras tanto, el canal seguía creciendo. Una marca de herramientas se contactó tras ver mi reconstrucción de un Camaro RS del 67. Fue entonces cuando entendí algo con absoluta claridad, yo ya no dependía de ese pasado. Pero el pasado todavía no había terminado conmigo. Las primeras colaboraciones que me llegaron fueron pequeñas, marcas que ofrecían equipo gratuito a cambio de un saludo de 2 minutos en algún vídeo. Nada extraordinario, pero era un punto de partida. Lo inesperado fue lo que vino después. Las visualizaciones comenzaron a escalar sin freno. Un vídeo alcanzó 1.2 millones de reproducciones y, de pronto, mi bandeja de entrada se llenó de correos de revistas especializadas, exposiciones automotrices e incluso un equipo de documentalistas interesados en entrevistarme sobre la cultura de garaje moderna. Lo irónico era evidente. Pasé años siendo prácticamente invisible en un taller que llevaba mi propio apellido en el cartel, y ahora desconocidos en Internet querían escuchar mi historia. Aún así, no se las conté. Guardé silencio porque esta nueva etapa no era para ganar reconocimiento ni para cobrar venganzas. Era un proyecto personal, una forma de demostrarme que no estaba roto, que nunca lo estuve.
Todo siguió avanzando hasta que llegó una carta. Un jueves por la tarde, encontré un sobre grueso, de papel elegante, con mi nombre escrito en tinta negra rígida. Dentro había una notificación legal. Tyler me estaba demandando. Alegaba que yo había saboteado los sistemas de la empresa antes de irme, causando pérdidas económicas y afectando la confianza de los clientes. Exigía una indemnización de 6 cifras. Durante un instante me quedé sin aire. No porque creyera que pudiera ganar, sino porque me sorprendía la audacia. Ya no era solo un intento de ensuciar mi nombre. Era una declaración de guerra. Llamé a Lauren, y aunque se escuchó impactada, no sonaba sorprendida. Me dijo que él debía estar desesperado, que sabía que todo se le estaba desmoronando y solo buscaba arrastrar a alguien más con él. Asentí en silencio, aun sabiendo que ella no podía verme. Pude haberlo enfrentado públicamente, contactar a todos los proveedores, exponer las cuentas reales, publicar pruebas, arruinar la reputación que él intentaba sostener a la fuerza. Pero algo me frenó. Ese algo era el recuerdo de mi abuelo. Me vino a la mente una frase que repetía siempre: no ganas incendiando el taller, ganas construyendo un motor mejor. Y por primera vez entendí el mensaje completo. Podían quemar lo que quisieran, podían mentir, podían inventar historias. Yo no necesitaba responder con fuego. Lo que necesitaba era construir algo tan potente, tan real y tan visible que ni el humo de su caída pudiera opacarlo. Así que me puse a trabajar. Amplié el canal, lancé un Patreon con contenido exclusivo, acceso anticipado a vídeos, sesiones en vivo de preguntas y respuestas. Invertí en mejor equipo de filmación y firmé una colaboración con una marca pequeña de piezas personalizadas que me permitió diseñar una edición limitada de un rollo de herramientas. Y, sin anunciarlo a nadie, renté un espacio propio, un pequeño almacén polvoriento, con mala iluminación pero estructura firme. Llamé a algunos favores, recableé todo, construí 2 bahías de trabajo, pinté las paredes con mis propias manos y compré gabinetes de herramientas iguales a los que usaba mi abuelo. Encontré un set oxidado en internet y lo restauré pieza por pieza. Cada noche trabajaba hasta tarde, solo, con audífonos puestos, rodeado del olor a aceite y del tipo de silencio que te permite reconstruirte desde adentro. Afuera el mundo podía derrumbarse, pero en ese lugar yo estaba renaciendo. Y mientras avanzaba, empecé a planear algo más grande. No una revancha. Todavía no. Era un proyecto distinto, una reconstrucción, no de un auto, sino de un legado. Uno que, por fin, llevara el nombre correcto, el mío. Cuando por fin sentí que todo empezaba a alinearse y que el pasado ya no tenía cómo alcanzarme, recibí un mensaje. No una llamada, ni una carta. Un simple texto de mi madre: él sabe. Esa frase me atravesó como un golpe frío. Me quedé inmóvil en medio del taller nuevo, con grasa en las manos mientras sonaba en el fondo una canción vieja que tenía en mi lista de reproducción. Leí esas 2 palabras una y otra vez. ¿A quién se refería? ¿Tyler? ¿Mi padre? ¿Y qué era eso que supuestamente sabía? ¿El canal? ¿Mi conversación con Lauren? ¿El segundo taller? Escribí: ¿sabe qué? No hubo respuesta. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Llamé varias veces, pero no contestó. Aparecieron los 3 puntos de escritura, y desaparecieron. Otra vez. Y luego nada. Mientras tanto, mi corazón latía con esa fuerza desagradable que conocí desde niño cada vez que mi padre usaba ese tono para llamarme y decir que teníamos que hablar. Solo que esta vez ya no era un niño indefenso. Esa noche casi no dormí. Cada peor escenario desfiló por mi mente. Que Tyler hubiese descubierto que Lauren habló conmigo y la estuviera intimidando en el trabajo. Que mi padre hubiera investigado el canal y creyera que yo estaba lucrando con lo que él insistía en llamar su legado. Que prepararan otra demanda, más ruidosa, aprovechando que ahora yo tenía cierta exposición pública. Pero también apareció un pensamiento más inquietante: que él quisiera algo de mí. Algo que solo yo pudiera darle. A la mañana siguiente manejé hasta el viejo barrio, aunque no al taller. Fui a las afueras, a una zona donde la señal del teléfono se pierde y casi nadie revisa su buzón. Allí tengo un depósito desde hace años. En un principio guardaba herramientas extra y algunas pertenencias de mi abuelo después de su fallecimiento. Pero últimamente también almacenaba documentos, copias impresas, registros bancarios y hasta respaldos de vídeo que guardé después de hablar con Lauren. Algo en mí siempre supo que esto no había terminado. Dentro de ese cubículo metálico lleno de polvo y recuerdos encontré lo que necesitaba: el viejo libro de contabilidad de mi abuelo. No era digital, no estaba en ninguna nube. Solo papel envejecido, lápiz, manchas de grasa y fechas anotadas a mano. Era el registro original de las primeras 2 décadas de Michel y Sons, cuando él trabajaba 7 días a la semana y escribía apodos de clientes en los márgenes.
Ese libro me recordó para quién se suponía que existía el negocio, lo que se perdió cuando la empresa se convirtió en un espectáculo de imagen y apariencias, y también me recordó quién había sido yo alguna vez, no un hombre lleno de rabia, sino uno capaz. Aquel día decidí planear algo más que un regreso. Planeé un ajuste de cuentas. Pero debía ser limpio. Sin escándalos, sin dramas en internet, sin enfrentamientos frente a cámaras. Ese no era mi estilo. Y, siendo sincero, era exactamente el tipo de ruido que Tyler usaría para convertir todo en una campaña de victimización. Durante mucho tiempo comprendí que reaccionar de forma impulsiva solo reforzaría la imagen que otros ya tenían de mí. Si levantaba la voz o mostraba enojo, sería fácil encasillarme como el resentido, el problemático, el que no supo manejar las cosas. Así que tomé una decisión distinta. No iba a gritar ni a exigir explicaciones. Iba a pensar. A observar. A moverme con cuidado. Ser inteligente implicaba ser discreto. Preciso. Invisible cuando fuera necesario. Volví a llamar a Lauren. Esta vez no buscaba consuelo ni validación emocional. Tenía preguntas concretas, y necesitaba respuestas igual de claras. Para mi sorpresa, las tenía. Empecé por lo básico, la propiedad. Necesitaba entender exactamente cómo estaban divididos los derechos y responsabilidades. Lauren fue directa. Legalmente, mi padre seguía siendo el dueño del terreno donde funcionaba el taller. El edificio, el suelo, la ubicación, todo eso aún estaba a su nombre. Tyler, en cambio, solo poseía el nombre comercial, la marca, el inventario y la imagen del negocio. Nada más. Me quedé en silencio unos segundos, dejando que esa información se acomodara. Entonces no es propietario, dije finalmente. Es un inquilino. Exactamente, respondió ella. Y además, un inquilino con varios meses de atraso en el alquiler. Ese solo dato cambió por completo el tablero. No era una confrontación directa. Era una grieta legal, silenciosa, pero profunda. Después pasé al tema de los proveedores. Ahí la situación era todavía más delicada. Resultó que una gran parte de las personas a las que Tyler les debía dinero eran antiguos contactos míos. Gente con la que había trabajado codo a codo durante años. Personas que aún me respetaban porque sabían cómo hacía las cosas. Algunos no habían visto un pago en meses. Otros ya estaban cansados de promesas vacías. Un par de ellos incluso estaban consultando abogados. No era un problema aislado, era una cadena a punto de romperse. Luego pregunté por los empleados. Lauren suspiró antes de responder. En apenas 6 meses, Tyler había pasado por 3 gerentes distintos. Ninguno había durado. 2 de ellos se habían comunicado con ella en privado para preguntarle si yo estaba trabajando en otro lugar, o si estaba armando algo nuevo. Querían saber si había una alternativa. Respiré hondo. No sentí euforia ni alivio. Sentí claridad. Las fisuras ya existían. Yo no tenía que provocar nada. Solo debía estar preparado. Durante las semanas siguientes me moví con extremo cuidado. Nada de anuncios públicos. Nada de publicaciones obvias. Contactos individuales. Conversaciones breves, siempre cambiando de canal. Llamé a Alex, el soldador con el que había trabajado durante años. Se había mudado a otra región para un empleo más estable, pero estaba frustrado. Me dijo que el ambiente era impersonal, que se sentía reemplazable. Cuando le hablé de un proyecto propio, se quedó en silencio unos segundos. Supe que estaba interesado. También me reuní con Jessica, la recepcionista que siempre había mantenido el taller funcionando sin reconocimiento. Organizada, eficiente, resolutiva. Había sido despedida por una supuesta infracción interna que nadie supo explicar con claridad. Cuando me vio, me abrazó con fuerza. Me contó que había sentido que la descartaron sin explicación, como si no importara todo lo que había sostenido durante años. Más tarde visité al señor Reynolds, uno de nuestros clientes más antiguos. Un coleccionista clásico de Ford, ya cerca de los 80, pero con la mente tan lúcida como siempre. Todavía conducía el Thunderbird que restauramos juntos años atrás. Sentados en su porche, café en mano, fue directo. Ya no llevo mis autos ahí, me dijo. Perdieron mi confianza. Documentos extraviados, presupuestos que desaparecen, excusas constantes. El lugar ya no se siente igual, como si hubiera perdido el alma. Guardó silencio un momento y luego añadió. Si algún día abres tu propio taller, Ethan, avísame. Te llevaré cada coche que tenga. Eso terminó de sellarlo todo. Ese fin de semana me quedé solo en mi oficina. Luces bajas. Pantallas encendidas. Miré el pizarrón donde, la noche que firmé el contrato de mi propio espacio, había escrito una sola palabra, legado. La rodeé con un círculo grueso. Luego escribí debajo nuevas ideas, nuevos esquemas. Hice llamadas. Ya no estaba planeando un simple taller mecánico.
Estaba construyendo un colectivo de restauración. Un espacio donde convivieran proyectos clásicos, motores personalizados, trabajos de largo plazo y reparaciones tradicionales. Todo bajo un mismo techo. No se trataba de dinero rápido ni de apariencias. Era hacer realidad el sueño que mi abuelo había sembrado años atrás. El momento era perfecto. Había algo que Tyler ignoraba por completo. En 2 semanas se celebraría la Feria Anual de Fundadores Automotrices. El evento más importante del año. Exposición, feria de piezas, networking. Y el antiguo negocio había sido vetado tras el desastre del año anterior, ausencia total, clientes furiosos, promesas incumplidas. Yo postulé con mi nueva marca, Grenchi Rust Restorations. No solo fui aceptado. Me dieron un espacio central. Invertí casi todo lo que tenía. Cartelería profesional, tarjetas, un banco móvil para demostraciones de motores en vivo, acuerdos con un camión de café para promoción cruzada y un equipo de drones para material audiovisual. Lauren se encargó de la logística. Jessica aceptó manejar el stand conmigo. Pero aún faltaba una pieza clave, el terreno. Fui a ver al propietario del edificio original, el señor Álvarez, un hombre tranquilo que había heredado la propiedad de su padre. Llevé café. Conversamos. Luego fui directo al punto. ¿Qué haría falta para comprar el terreno? Me observó largo rato. ¿Hablas en serio? Completamente. Tyler sigue ahí, dijo. No por mucho tiempo. Suspiró. Dijo que estaba esperando a alguien que tomara el lugar en serio. Si la oferta era limpia, estaba dispuesto a escuchar. Esa noche volví a casa y revisé cada número. Sería ajustado. Tendría que mover ahorros, retrasar planes, quizá aceptar un socio menor. Pero la idea de recuperar ese suelo, de reconstruir algo mejor sobre las cenizas, lo valía todo. Mientras tanto, Tyler seguía fingiendo éxito en redes sociales. Fotos filtradas, frases vacías. Mi padre no había vuelto a llamar desde aquel último mensaje, pero sabía que lo haría. Porque cuando llegara la feria, cuando el público llenara los pasillos, solo un nombre quedaría grabado. No el antiguo. El que nunca necesitó apellido. La mañana del evento llegó con una calma extraña. Un pulso lento y firme. Llegué antes del amanecer. El sol apenas asomaba. El predio estaba en silencio. Los expositores armaban sus espacios, trasladaban motores, pulían carrocerías como si fueran reliquias. El olor a aceite viejo y polvo metálico flotaba en el aire frío del recinto. Por un instante, esa mezcla me arrastró muchos años atrás, cuando tenía unos 10 y caminaba de la mano de mi abuelo entre autos clásicos, mirando cada Mustang y cada Chevelle como si fueran naves espaciales. Pero esta vez no era un niño con sudadera y ojos asombrados. Esta vez, yo era el motivo por el que la gente se detenía. Nuestro stand estaba ubicado en la fila central del evento, imposible de ignorar. Era más grande que cualquier proyecto que hubiera liderado antes. Mandé a imprimir banners con el logo de Grenchi Rust Restorations, un diseño sobrio en negro y bronce que Lauren me ayudó a perfeccionar después de semanas de ajustes mínimos, cuidando cada detalle. Al frente, dominando el espacio, estaba el banco móvil de motores, listo para una demostración en vivo. Detrás, una pantalla reproducía en bucle un montaje en timelapse de mi última restauración de un Camaro, acompañado por una narración que contaba la historia del proceso, no solo del resultado. En una mesa lateral coloqué algo que sabía que llamaría la atención de otra forma, fotografías enmarcadas de mi abuelo, del viejo taller, y una en particular que dolía mirar, una donde Tyler y yo aparecíamos de niños, sonriendo, mucho antes de que el apellido se convirtiera en una grieta irreparable entre nosotros. No estaba allí para borrar el pasado. Estaba allí para demostrar que lo recordaba todo. Jessica llegó puntual, a las 7:30 de la mañana, con su portapapeles y los pases del evento. 10 minutos después apareció Lauren, café en mano y con una sonrisa profesional que apenas lograba disimular lo personal que era todo esto también para ella. Poco después entré con el resto del equipo, Alex, 2 contrataciones recientes y el chico de la escuela técnica al que llevaba meses orientando. Todos vestíamos camisetas iguales. Sin nombres en la espalda. Solo una frase clara al frente. Construido, no regalado. A las 9 en punto se abrieron las puertas. A las 9:07, alguien se detuvo frente al stand y dijo la frase que llevaba meses esperando escuchar. Oye, ¿tú no eres el del canal de YouTube? A partir de ahí, todo se volvió un caos del bueno. Antes del mediodía ya había una multitud constante. Gente tomando fotos, preguntando precios, felicitándonos por las restauraciones, por los vídeos, por la marca. Di entrevistas a 2 reporteros locales y a un tipo con micrófono de podcast que aseguraba tener 50.000 suscriptores. Tal vez era cierto, tal vez no. En ese momento, no me importaba. Yo estaba sonriendo. Y entonces, poco antes de las 2 de la tarde, los vi.
Tyler y mi padre estaban a unos 15 metros del stand. Tyler llevaba una camisa negra perfectamente entallada y gafas de sol apoyadas en la cabeza, como si estuviera posando para una campaña publicitaria. Mi padre, en cambio, se veía distinto. Más encorvado. Más lento. Como si algo dentro de él finalmente se hubiera agotado. No habían ido a ver autos. Habían ido a verme a mí. Nuestras miradas se cruzaron y no bajé la mía. Mi padre murmuró algo. Tyler negó con la cabeza y comenzó a acercarse. El equipo se tensó. Jessica me miró en silencio, preguntando si debía intervenir. Le respondí con un leve gesto y di un paso al frente. Ethan, dijo Tyler, con esa sonrisa falsa que conocía demasiado bien. No esperaba verte aquí. Curioso, respondí con calma. Yo pensaba exactamente lo mismo. Observó el stand, los banners, la gente alrededor del motor en demostración. Buen montaje, dijo, apretando la mandíbula. Nada mal para un plan alternativo. Sonreí apenas. Este no es un plan alternativo. Es el plan. Entrecerró los ojos. ¿Ahora estás intentando competir con el negocio familiar? Dejé que la pregunta flotara unos segundos. No hay competencia, le respondí en voz baja. No cuando uno de los lados ya está en bancarrota. Su mandíbula se tensó. ¿De dónde sacaste eso? Tengo oídos. Y amigos. Gente a la que no expulsé de mi vida. Miró alrededor, cuidando que nadie escuchara. Esto es bajo, susurró. Montar todo esto como un espectáculo. No es un espectáculo, dije. Es trabajo. Yo construyo. No destruyo legados para aparentar. Antes de que pudiera responder, mi padre dio un paso adelante. Ethan. Nos quedamos frente a frente en medio del evento. Dos hombres unidos por sangre y poco más. Durante unos segundos solo me observó, como si no me reconociera. No con decepción, no con irritación, con extrañeza. ¿Querías hablar?, le dije. Aquí estoy. Dudó. ¿Podemos hacerlo en privado? Señalé la parte trasera del stand, detrás de una cortina. Jessica asintió discretamente mientras mantenía entretenido al público. Ya fuera de la vista, mi padre se pasó la mano por el rostro. Cometí errores, admitió. Muchos. Creí que estaba haciendo lo correcto para el negocio. No le diste herramientas, respondí. Le diste una corona sin instrucciones. Y cuando se perdió, incendió todo. Cerró los ojos un segundo. Me dijo que te fuiste porque no querías trabajar bajo sus órdenes. Me fui porque me dijiste que empacara mis cosas, contesté. Porque dejaste claro que nunca iba a ser más que su sombra. Lo lamento. El arrepentimiento no repara nada. Tras un silencio pesado, habló otra vez. El taller está al borde del cierre. Pensé que tal vez podrías ayudar a enderezarlo. Solté una risa corta. ¿Salvarlo? Negué. No. Yo levanté lo mío desde cero. Saqué un sobre del bolsillo de la chaqueta y se lo entregué. ¿Qué es esto? Una propuesta. Leyó la primera línea y palideció. ¿Quieres comprar el edificio? Ya hablé con M.R. Álvarez, le expliqué. Están atrasados en el alquiler. Está dispuesto a vender. ¿Y Tyler? Me encogí de hombros. Se las arreglará. Siempre lo hace. Suspiró. Entonces, esto es venganza. No, respondí. Esto es libertad. Pasaron apenas un par de semanas hasta que todo quedó cerrado. Firmas, transferencias, llamadas finales. El inmueble dejó oficialmente de pertenecerles y pasó a mis manos sin ruido ni escándalos. La empresa de Tyler no resistió el golpe, primero desapareció del registro comercial y luego, casi de inmediato, de las redes. Sin comunicados, sin despedidas. Simplemente dejó de existir. El viejo letrero fue retirado una mañana temprano, antes de que el vecindario despertara. En su lugar, mandé instalar uno nuevo, sobrio y firme, con un nombre distinto, pero con el mismo espíritu de siempre. Renshaw Rust División Legado. Las puertas siguieron siendo las mismas. El concreto también. Lo que cambió fue el rumbo. Dentro del taller conservé algunas fotografías antiguas. No como homenaje ciego, sino como recordatorio. Había una de mi abuelo junto a su primer Mustang, otra del taller cuando apenas era un galpón improvisado, y una más reciente donde se veía claramente que el trabajo bien hecho no necesita adornos. El pasado no fue borrado, fue puesto en su lugar. La noticia corrió rápido. M.R. Reynolds amplió el espacio asignado en el evento siguiente sin que yo lo pidiera. La escuela técnica envió aprendices nuevos. Las solicitudes de restauración comenzaron a acumularse, y en menos de un mes, el calendario quedó cubierto por medio año completo. También lanzamos una nueva línea de contenido enfocada en procesos reales, sin promesas vacías ni discursos inflados. Funcionó. De Tyler, lo último que supe fue por terceros.
Intentó reinventarse vendiendo asesorías sobre imagen y crecimiento acelerado. No tuvo eco. El silencio fue su única respuesta. Mi padre apareció una sola vez más. No entró. Se quedó observando desde la acera, con las manos en los bolsillos, como quien mira algo que ya no le pertenece. No dijo nada. Tampoco hizo falta. Se fue sin reproches ni disculpas tardías. Y curiosamente, eso fue suficiente. Porque no estaba esperando palabras. Ya no las necesitaba. Tenía algo más sólido, tranquilidad. Un taller activo, motores funcionando al ritmo correcto, el olor constante a metal y aceite, y un nombre sobre la entrada que por fin representaba lo que era mío. No heredado. No concedido. Construido, pieza por pieza.